Ya, hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase número 17, clase número 20. Ya quedó desactualizado esto. Y aquí vamos a ver varios temas, en verdad. Vamos a explicar un poquito el por qué la clasificación no basta y hay que seguir avanzando en otros temas para, o sea, la clasificación y regresión, obviamente, no bastan y hay que optimizarlo. O sea, la idea es que no solamente ustedes hagan el fit transform, sino que además después puedan también mejorar un poquito los modelos predictivos que están haciendo. ¿Ya? Y aquí en esta clase vamos a ver distintas técnicas basadas en selección de atributos y reducción de dimensionalidad. Y vamos a ver todo eso enfrascado también en esta técnica que se llama Grid Search, que en la práctica permite buscar las mejores configuraciones de una forma no tan inteligente, de como uno se podría esperar. ¿Ya? Como saben, siempre si tienen dudas, consultas, preguntas, en cualquier momento no hay ningún problema. Entonces, lo que les decía, antes de que pasemos al problema, era como principalmente eso, o sea, lo que hemos estado viendo hasta el momento con los modelos predictivos, uno hace fit y después hace predict y con eso ya se olvida, ¿cierto? Y ve la evaluación y la evaluación da un numerito y el numerito como que uno lo puede entregar y decir, ya, esta cosa está haciendo algo. La idea es que no se queden solamente con eso, sino que, como les decía recién, mejoren esas evaluaciones a partir de distintas técnicas, ¿ya? Todo esto obviamente lo vamos a hacer en base a estas dos técnicas, o sea, estos dos conjuntos de métodos que les había mencionado acá. Y además sería muy bueno que sigamos usando las buenas prácticas que teníamos en el pipeline, ¿cierto? Eso de tener todo integrado solamente en un flujo de trabajo, solamente que ahora lo vamos a envolver con esta cosa que es la técnica en particular que vamos a estar usando para buscar las mejores configuraciones. ¿Qué vamos a usar hoy día? Hoy día vamos a usar el mismo dataset que usamos para la clase de clustering, que es la caracterización musical. ¿Ya? Como la otra vez se me había olvidado un poco los atributos que aparecían, está acá el link. Si ustedes entran a este link, pueden ver tanto como cómo obtener estas features para cada audio. ¿Ya? O sea, es decir, bueno, vamos antes por si alguien no ha visto este dataset. Este dataset, la idea es que eh, cada canción de Spotify trae o ellos le asignan distintas features para poder caracterizarla. ¿Ya? Por ejemplo, la escala, si la escala es mayor o menor, cuántos pulsos hay en cada compás, si los compases son de 3, de 4, qué sé yo. Y también otros más interesantes que ellos hacen por debajo, que es como la probabilidad de que la canción sea acústica o la probabilidad de que la canción sea bailable, la energía de la canción, en fin. Son todas cosas que de alguna manera intentan describir estas canciones, ¿ya? Y esto lo provee Spotify a través de su API, ya que vamos a ver un poquito más adelante cómo conseguir cosas a partir de las APIs. Ya, y la gracia es que ellos, o sea, uno prácticamente entrega el ID de una canción, ¿ya? Y ellos devuelven un diccionario, como este que está acá, con todas las características de la canción. Increíblemente no cobran nada, pueden llegar y pedirlo nomás, hay que hacer un par de operaciones, decir que uno es desarrollador y que le den acceso a esto, pero en general no es tan difícil y ustedes pueden hacer este mismo dataset cuando ustedes quieran, ¿ya? Y probablemente estos puntajes después también van variando, no creo que sean estáticos como para siempre. ¿Ya? Entonces, tenemos este dataset y la idea de este dataset es que a partir de estas features que son como un poquito más físicas, ¿cierto? Que es como features duras de la canción y de estos que son ya como algo como un poquito más descriptivo, como de forma cualitativa de la canción. Y a partir de estas dos cosas nosotros podamos predecir el género de la canción. Vamos a estar trabajando con eso hoy día y la idea obviamente, vamos de nuevo con la misma idea, es ir optimizando los puntajes de la clasificación que vayamos obteniendo a medida que vamos mejorando los procesos que hay dentro de la clasificación. ¿Ya? Entonces, el data frame. Data frame ya lo cargamos arriba, ¿ya? Y aquí están los datos, los mismos que estaban viendo acá, ¿ya? Hay datos, por ejemplo, que habíamos dicho que en las clases anteriores habíamos dicho que son casi más o menos la misma cosa, ¿ya? Como por ejemplo, acousticness, ¿ya? Que es la probabilidad de que una canción sea acústica, y instrumentalness, que es la probabilidad de que la canción no contenga voces, ¿ya? O sea, es decir, que más o menos estamos hablando de la misma cosa, ¿cierto? Como que este y este de acá describen más o menos las mismas cosas, ¿ya? Parte de eso vamos a estar viendo también más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unas pequeñas visualizaciones. Vamos a hacer estos mal ponderados gráficos de torta y vamos a ver cómo se distribuye la cantidad de ejemplos según el género.
Ya, entonces, en verdad, esto, como que yo les puse el nombre a estos géneros y escapé unas listas que tenía, por ejemplo, reggaeton old school, de rock, rock latino, clásica, hip hop. Entonces, con la misma API que les mostré recién, con esta cosa de acá, iba poniendo las ideas de las canciones y iba bajando estos atributos y después yo les asignaba esta etiqueta más. Entonces, la idea es que hagamos alguna especie de problema de alguna manera un poquito fabricado, pero la idea es que podamos predecir estos mismos ejemplos. Entonces, fíjense que hay distintas clases, la mayoría de las clases tienen la misma cantidad, 100, 100, 100, pero estos de acá tienen 62, 70 y 82. O sea, en estas tres hay un desbalance de clases y se pueden imaginar qué es lo que puede pasar con estos problemas de acá. ¿Ya? O sea, es decir, que pueda eventualmente predecir mal estas clases de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos, por ejemplo, danzabilidad. O sea, esta era la característica que escribía de una canción. Si era uno, la canción es extremadamente bailable. Si es cero, la canción no es para nada bailable. ¿Ya? Y aquí tenemos los distintos boxplot por cada uno de los géneros, ¿cierto? Entonces, este boxplot de acá es del pop y esta como que hay muchas que son bien bailables, bien no, pero fíjense cómo están distribuidos los rangos intercuantílicos. Ya, y para hacerlo un poquito más cortito, vean la clásica definitivamente es la que representa el no bailable y el jazz, que es este que tengo seleccionado acá, ¿ya? También, ¿ya? O sea, tanto la clásica como el jazz son cosas no bailables y por otro lado tenemos el reggaetón que es recontra extremadamente bailable. Entonces fíjense cómo se distribuyen estas dos variables, ¿ya? Entonces la idea es que obviamente esto nos da harta información de cómo vamos a poder clasificar una canción en cada una de las categorías. Ejemplos, vamos a hacer estos radar charts o spider charts o scatter polar, ya de muchos ejemplos. Y este es el típico del jugador de fútbol, pero aquí en vez de los atributos del jugador de fútbol, vamos a ver de respecto a los distintos atributos. Entonces, así es como se comporta una de música clásica, así como se comporta una de reggaetón, totalmente opuesta. Y aquí entre medio están las otras cosas. Aquí, por ejemplo, está una de jazz, y más adentro, bueno, se perdieron las otras. Pero en fin, la idea era como que uno se hiciera la idea de cómo se mueven estas cosas en el espacio. ¿Ya? Y distribución de las variables. Veamos que las variables, esto va a ser un poquito más adelante para la etapa del procesamiento, del preprocesamiento, perdón. ¿Ya? Y veamos que hay variables como que distribuyen normal, pero en general pareciera que ¿cierto? Está distribuida anormal, está tampoco ninguna de estas. ¿Ya? Entonces aquí no nos compliquemos, no pensemos tanto esta cosa, dije, pero fijo este paso y simplemente usemos min-max a la hora que haya que hacer un pipeline para poder clasificar estas cosas. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Rápidamente también una proyección, simplemente para ver cómo se comportan las cosas. Vamos a usar UMAP. Fíjense que aquí ya tenemos un pipeline, ¿ya? Nuestro primer pipeline de esta clase. Y el pipeline lo que va a hacer va a tomar todas estas features, danzabilidad, energía, speechness, acousticsness, bla, 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 y les va a hacer un min-max. Es lo mismo que habíamos estado hablando recién, ¿cierto? Como no distribuye ninguna normal, mejor dejémoslo todo en rango 0 o 1. Después vamos a normalizar, porque es un requisito para esta proyección. ¿Ya? Y después vamos a crear ya la proyección usando este UMAP. ¿Ya? Entonces vamos a guardarlo en un pipeline. Fíjense que el pipeline al final tiene estas tres etapas: preprocesamiento, normalización y por último proyección. Y dentro del pipeline vamos a hacer fit transform para obtener las proyecciones. Entonces fit transform en la práctica va a ser que los datos, que el data frame que nosotros tenemos pase por todas estas etapas y obtengamos una proyección de 2 dimensiones en donde cada canción finalmente queda determinada por un puntito dentro de este scatterplot. Ya, este scatterplot lo encuentro súper bonito, de hecho he pensado incluso en imprimirlo y pegarlo en una pared, una cosa así. Imprimirlo así como en ese papel brillante. Debe quedar súper bonito. Ya, la novedad obviamente es que está en inglés, ¿cierto? O sea, en inglés, perdón. Está en este tema negro, entonces se ve como mucho más bonito. No sé. Pero cuento corto principalmente de lo que tenemos acá. Jazz y música clásica está ubicada en esta parte de acá y las otras cosas están acá y si uno va seleccionando el rock latino, por ejemplo, se encuentran ahí. Si uno ve el reggaetón está este lado acá y debería estar cerca del disco también. Sí, el disco está por acá. Ya, entonces esta posición en el espacio, en verdad, trata de codificar todas las otras variables que habíamos estado viendo. O sea, toma todas estas cosas y de alguna manera intenta codificarlo solamente en 2 dimensiones, tal que exista una orden dentro de estas cosas. Que la posición, aunque nosotros no sepamos muy bien qué se trata, la idea es que puntos cercanos tengan atributos cercanos. O sea,
reggaetón se encuentra aquí, todo concentrado acá, porque acá debe ser una zona específica en donde la danzabilidad es alta y donde la instrumentabilidad es baja, ¿ya? Y por otro lado, cuando agregamos la música clásica, es justamente lo contrario, y danzabilidad baja y instrumentabilidad extremadamente alta. Ya, teniendo todo esto, ahora sí vamos con la motivación de la clase. ¿Se entendió todo esto de la exploración del data frame y el data frame que vamos a estar jugando hoy día? Sí. Ya, gracias. Entonces, ya, ahí sí. Motivación de la clase. Ahora sí vamos a ver el por qué tenemos que seguir optimizando estas cosas y qué es lo que realmente vamos a estar optimizando en estas cosas, en este proceso de selección y de atributos y reducción de dimensionalidad. Entonces, lo primero es la correlación entre las variables. Vamos a simplemente la correlación de Pearson entre las variables, es decir, mientras más cercana a uno, si una crece, la otra también, y mientras más cercana a menos uno la correlación, si una crece, la otra decrece. ¿Ya? Es como una relación súper directa, lineal. La idea es calcular eso y ver si hay algunas características que dicen más o menos la misma cosa. Y era lo que habíamos dicho, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acousticness y instrumentalness prácticamente dicen exactamente la misma cosa. Fíjense estos cuadrados de acá. Tienen... Ah, no, perdón. Es todo lo contrario. Son casi inversas, ¿no es cierto? Son, miren, aquí tienen, por ejemplo, perdón, estoy... No, acá está. Esta era la correlación. Estas son correlaciones bastante buenas, ¿cierto? 0,5. Y entonces estas características están más o menos diciendo lo mismo, ¿cierto? Tampoco son tan potentes y no podríamos decir que no aportan entre ellas. ¿Ya? Pero de todas maneras aquí tenemos como un grupito de características que podríamos decir que si yo le paso las dos cosas, quizás podría de alguna manera entorpecer la clasificación porque están indicando más o menos lo mismo. ¿Ya? El mismo caso, por ejemplo, con energía y loudness. ¿Ya? O sea, de alguna manera, energía codifica ¿ya? La cantidad de sonido, de volumen que tiene cada una de las canciones. ¿Ya? Profe, ¿Alguien me no entendí por qué podría empeorar mi desempeño cuando tengo variables más o menos correlacionadas. Porque, bueno, principalmente no cuando están así, pero cuando tú tienes demasiadas variables, por ejemplo, si estamos hablando de 10.000 variables, y ahí también me falta un poquito explicar, cuando estamos hablando de 10.000 variables, 10.000 características, tener una más, una menos, ahí sí importa bastante en el sentido de que tener una más te va a exigir tener más ejemplos para poder distinguir bien dentro de esa misma variable. En verdad está todo relacionado con la idea de la maldición de la dimensionalidad que vamos a ver al final de esto. ¿Ya? Ahora en este caso, claro, quizás aquí no va a ser tan terrible tener estas dos variables, porque la correlación tampoco es tan alta y en verdad no es una variable que entorpezca, pero imagínate que tenga una correlación de 0,9. En ese caso, tú le estás agregando más variables a tu clasificación y o sea, no estás aportando tanta información. Y por regla general, siempre lo que pasa es que a medida que se aumentan las dimensiones, hay que aumentar también la cantidad de datos que está relacionado a lo que tú tienes que usar en la clasificación. ¿Ya? Entonces, es principalmente eso. Lo vamos a ver un poquito más adelante, todo el tema de la maldición de la dimensionalidad. Ok. ¿Ya? Pero en principio es eso. Aquí hay variables que no aportan, ya cuando tienen correlaciones muy altas o muy bajas, cercanas al uno al menos uno, y la idea es que eso se puedan dejar afuera para que no entorpezca la clasificación. Ya, siguiente parte. La correlación entre las variables de entrada y la variable que nosotros tenemos que predecir. Y entonces aquí estamos viendo entre las mismas variables de nuestro data frame como por dentro. Y ahora vamos a ver la correlación de las variables entre estas variables de acá y las variables de salida. No podemos ver correlación directamente con los géneros, ¿cierto? O sea, no podemos decir tiene una correlación con el string clásico y otro con el string rock, sino lo que tenemos que hacer antes es hacer una codificación previa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a codificar esta variable como one hot. ¿Ya? Esto es simplemente un ejemplo demostrativo. ¿Ya? Entonces, va a haber una columna para cada uno de los géneros y como se recordarán de la clase de preprocesamiento, si el ejemplo 0, este ejemplo de acá,
es de reggaetón, entonces, o sea, es de clase de reggaetón, perdón, entonces va a tener un 1 en esta columna y un 0 en todas las otras. Que podríamos ver incluso que, eh, cuál es el ejemplo de la columna 0. Ahí está. Entonces, el ejemplo es Salgo para la calle, de Daddy Yankee, ¿ya? Y este es de reggaetón, entonces, por eso está marcado aquí con un 1. Ya. Entonces, dicho esto, vamos a calcular las correlaciones. Pero vamos a calcular las correlaciones entre estas columnas de acá y las columnas de danzabilidad, energía, loudness, speechness. Esas que estamos viendo. Profesor, ¿Sí? sobre esa pregunta, cuando uno en el One Hot Encoder decirle que elimine alguna de las variables que estoy codificando para que no haya colinealidad, que estaba haciendo el laboratorio 6 y estaba aplicando el One Hot y me acordé de que uno puede decirle que vote una de todas las categorías, porque en el fondo sí no entrega información extra, porque si son todas cero es como que implícito que es uno la que no está, en el Claro. fondo. Pero no entiendo muy bien cuándo se debería usar eso y cuándo no. Claro, claro. A ver, mira, me parece mucho que en la documentación de esto, yo en este momento no me acuerdo, ¿ya? En la documentación de acá, en el atributo drop, aquí te explican un poco, pero en este momento yo no Sí, sabría decirte cuál es el... leí eso mismo y no me quedó muy claro, por eso... Claro, sí, no. En este momento no sabría decirte muy bien cuál es el momento en el que, o sea, por qué uno Ya, podría votar, quizás hay algún clasificador en particular, o sea, por ejemplo, aquí incluso. Claro, aquí te dice, por ejemplo, que es útil para el momento que estás usando una regresión lineal. no regularizada. Claro, ya, Ujú. entonces, deben ser casos como bien específicos donde tú puedes usar ese parámetro. Ya, Ok, ya, sigamos entonces. Ya, entonces habíamos codificado en OneHot y ahora lo que hicimos fue graficar las correlaciones entre las variables de salida y las variables de entrada. Tiene extraño esto porque yo lo había dejado recién que se graficara hacia el otro lado. ¿No? ¿Vale? Ahí sí, ya. Entonces aquí tenemos las clases y aquí tenemos estos atributos que describen a cada una de las canciones. Y fíjense que hay atributos que están fuertemente correlacionados con clases en particular, por ejemplo, clásica siempre es como el muy fácil de distinguir porque tiene o sea, correlación inversa, por ejemplo, con danzabilidad, con energía, con el volumen, y mucha con instrumentalness y acústica, o sea, es acústica y instrumental por todos lados. ¿Ya? Entonces, aquí voy con esto. No es a las que tienen alta correlación, porque esas de verdad nos están informando algo. Fíjense, por ejemplo, hip hop, acá, speechness es tremendamente alta. O sea, prácticamente, con este atributo, podríamos perfectamente hacer un clasificador que diga si es o no es hip hop la canción. Lo importante acá es las variables que no aportan nada, que en este momento no nos están permitiendo distinguir cuál es la clase. Y aquí el ejemplo bueno de esto es liveness. Fíjense que tiene baja correlación con todo. ¿Ya? Aquí cercanas, muy cercanas a cero prácticamente todos los valores. Entonces, esta variable de alguna manera no nos está permitiendo distinguir entre las clases. Entonces, ¿qué nos está agregando? Básicamente nos está agregando ruido dentro de nuestra clasificación y por ende sería buena idea sacar. ¿Ya? Tempo, mismo cuento, ¿no es cierto? Tiene poca correlación con el resto de las variables, entonces también nos gustaría de alguna manera eliminarlo para que no entorpezca la clasificación. Ya, eso es la idea de este punto de acá. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? Sí, ya, perfecto. sí, todo bien. Gracias. Y por último tenemos acá el detalle interesante número 3, ¿ya? Que es si usamos o no usamos artista. ¿Ya? Entonces, en los ejemplos anteriores, cuando estábamos haciendo clustering, incluso cuando hicimos esta proyección de acá, fíjense que acá no estábamos usando artistas, estábamos usando solamente estos atributos de acá. Pero un artista en la práctica ya no puede decir directamente cuál es el género que está inmerso en la canción, ¿cierto? Daddy Yankee, no hay donde pensarlo, o sea, vamos al tiro al reggaetón. Quizá, no sé, pues, hay un artista, no sé, como
Soda Stereo quizás sí. Eso puede caer en rock latino, y puede ser un poquito más difícil de clasificarlo, pero en general el artista nos puede dar muy buena información acerca de cuál es el género de la canción. Entonces valdría mucho la pena usarlo. ¿Ya? Fíjense acá, Daddy Yankee tiene 6 canciones dentro del dataset, Bach tiene 6 también, John Coltrane tiene 6 también, ¿ya? Entonces la idea es que también ocupemos estos artistas. El problema de acá es que tenemos 506 artistas distintos. Y esto de acá en la práctica se traduciría que cuando nosotros codifiquemos un WhatsApp, vamos a generar 506 columnas nuevas distintas. Ya, tampoco están terribles, son 500 y tantas columnas, ya, pero vamos a ver por qué sí efectivamente es terrible después de esta celda de acá. ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño gráfico, fíjense que hay artistas que aparecen 6 veces, como este artista de acá, que era Daddy Yankee, aquí está Bach, aquí no sé, por ejemplo, uno de 3, está Tavares, no sé quién será eso, Joya, tampoco los conozco, Cream, ya no sé, Creedence. Ya, entonces la mayoría de los artistas, como ustedes pueden ver, aparecen solamente una vez y eso van a ser los problemáticos porque la práctica quizás no aporten tanto, ¿cierto? Entonces, vamos a generar un data frame para ver qué es lo que va a pasar con esta codificación. Y esto es de lo que les está hablando. Entonces tenemos 814 filas y 506 columnas, en donde cada columna indica la presencia o no de cada uno de estos artistas. ¿Ya? Aquí ustedes después pueden decir, claro, quizás podrían ser agrupaciones de artistas. Podría ser perfectamente. ¿Ya? Y esto entonces, el problema es que produce 519 dimensiones. Ya, ahora produjo 506, varía mucho según cómo ustedes hagan la codificación, no, pero debería ser 506, sí, sí. Ya, y obviamente esto es una locura, ¿cierto? La idea es que usemos menos features para que no tengamos problemas con la clasificación. ¿Ya? Y la pregunta interesante es, ¿la cantidad de dimensiones influirá en la clasificación? Y como había estado conversando con Estefano recién, sí, efectivamente es lo que pasa y esto se llama maldición de la dimensionalidad. ¿Ya? Entonces, aquí ojo con esto porque es un concepto como que no tiene mucha aplicación en la práctica, pero hay que tenerlo muy en cuenta en el momento en que uno está haciendo este tipo de codificaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este problema, esta maldición, ocurre cuando se aumentan mucho las dimensiones sin aumentar la cantidad de datos que se están usando, por ejemplo, para clasificar. ¿Y cuál es el problema? Los datos tienden a hacerse cada vez más sparse o escasos entre ellos. ¿Ya? Y para ver esto, puedo traer perfectamente este ejemplo de acá. ¿Ya? Entonces piensen en esto. A medida que se aumenta la cantidad de features, ¿ya? O sea, a medida que aumentamos la cantidad de columnas que estamos usando, características, aumenta el volumen en donde se encuentran estas características. ¿Ya? Entonces vean este ejemplo. Tenemos aquí 4, 5, 6, 7, tenemos 7 puntos en una sola dimensión y aquí necesitamos un volumen prácticamente, no necesitamos volumen, ¿cierto? Sí, este gráfico acá es simplemente para ilustrar. Este espacio de acá, aquí tenemos, pensemos ahora, ya, quizás no era en volumen, pero aquí pensamos en área. En área aquí ya necesitamos una cierta cantidad de área, ¿ya? Y aquí ya se empiezan a separar los datos. Fíjense que de a poquito empiezan a distorsionarse más. Y cuando ya agregamos la tercera dimensión, aquí ya podemos pensar en volumen, quizás después en hipervolúmenes, algo así. ¿Ya? Y en esta parte de acá ya se empieza a ver que se empiezan a dispersar los datos, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que a medida que aumentamos las dimensiones, más se dispersan los datos y más difícil es distinguirlos entre ellos. ¿Ya? Entonces, básicamente esa es toda la idea que hay detrás de la maldición de la dimensionalidad y es lo que hay que obviamente evitar. ¿Qué hace? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos una codificación de 508 características? Está pasando esto mismo, pero en 508 dimensiones. Entonces, esto implica que la idea es que para que nosotros podamos seguir distinguiendo correctamente los datos, si aumentamos masivamente la cantidad de columnas, entonces también tenemos que aumentar masivamente la cantidad de datos, ¿ya? Y eso comúnmente siempre es una restricción, ¿cierto? O sea, una vez que nosotros tenemos el dataset ya es complicado volver a obtener más datos de afuera porque es otro proceso que está totalmente en paralelo a lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿En qué nos afecta esto? La práctica comúnmente reduce el rendimiento de los clasificadores y regresores. Y entonces ese es el también por qué nosotros tenemos que seleccionar los que sean más relevantes. En este caso, de acá nos sirve seleccionar los artistas que tienen más, porque los artistas que tienen una, quizás no, como no van a salir de nuevo, no es relevante tener. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de esto? ¿Sí? ¿Todo bien?
Sí, profe. Ya, ok. Entonces, ahora sí, vamos a optimizar nuestras clasificaciones y obviamente regresión en el caso de extensiones. Entonces, acá lo que habíamos visto anteriormente en la motivación son tres problemas principales. Hay características que aportan poco, ¿ya? Que aportan más o menos la misma información y que va también relacionada con la maldición de la no disfuncionalidad. Si tenemos mucha información, la idea es que no hayan características redundantes. El segundo punto, hay características que no podrían aportar información para poder clasificar correctamente. ¿Se acuerdan del liveness? Como que el liveness en verdad no ayudaba nunca a saber qué género era el con el que estábamos trabajando. Y por último, en el caso 3, es que tenemos una gran cantidad de dimensiones cuando codificamos los artistas. ¿Ya? Entonces, esto puede entorpecer también la clasificación, también por el mismo tema de la maldición de la dimensionalidad. Ya, entonces, por ende, sería eliminar, sería muy bueno, sería ideal eliminar un par de dimensiones para poder mejorar la clasificación. Y aquí viene una cosa también bien interesante, y ojo acá porque vamos a estar ocupando esto para el proyecto, ¿ya? Y me parece que para el lab de esta semana también, ya que es usar baselines, ¿ya? Entonces, ¿qué es un baseline? Un baseline es un modelo tremendamente básico que tiene lo justo necesario para funcionar, que nosotros entrenamos previo a empezar a mejorar. ¿Cuál es la idea? Que nosotros empezamos de acá abajo y vemos, mejoramos un poquito, sí, mejoramos otro poco, sí, ya, perfecto. Entonces seguimos subiendo y si, por ejemplo, también nos permite ver si estamos bajando, ¿cierto? La idea es como ver a los dos lados y ver cuál es comparativamente es mejor que el más básico que nosotros estuvimos ocupando, que es este modelo prácticamente tonto, ¿ya? Entonces a ese comúnmente se lo conoce como baseline y la idea es ir a medida que vamos seleccionando atributos, características, reduciendo dimensionalidad, es ir subiendo en los puntajes que obtenemos acá. Obviamente subiendo de forma relativa a alguna métrica en la que nosotros evaluamos este modelo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer simplemente un preprocesador, ¿ya? Y este preprocesador, ya para hablar en términos un poquito más de programación, este preprocesador lo que va a tener es un min-max scaler para estos atributos numéricos y un one-hot encoder para estos atributos categóricos. Ya tenemos el artista, el key que era si la canción está en do, re, etc. Este si era, estaba en escala era alta o baja, me parece, y el time signature era cuántas cantidades de cantidad de tiempos tenía un compás, ¿ya? Entonces, eso en one hot y esto en Mirmax Scalar. Y este preprocesador es el que vamos a estar ocupando para todos los modelos de aquí en adelante, porque la idea es que no varíe la etapa de preprocesamiento, sino que solamente mejoremos la etapa de selección de grupos. Ya, creamos ahora nuestro pipeline, ¿ya? De nuestro baseline y simplemente ponemos esta etapa, preprocesamiento y después el árbol. ¿Ya? Y para esto vamos a, obviamente, hacer lo que siempre se hace, el holdout, dividir xtrain, xtest, etrain, etest, ¿ya? Entonces, en una proporción aquí un poquito más chica, 0,2, pero recuerden que esto siempre, no hay una regla de oro, sino que depende de la cantidad de datos que ustedes tienen. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto. Y después vamos a entrenar y evaluar nuestro pipeline. Para esto vamos a definir esta función train and evaluate, ya que en la práctica lo único que hace es simplemente tomar un pipeline, entrenarlo y después imprimir las matrices de confusión, el reporte de clasificación y retornar, no sé, una métrica cualquiera, un F1. Por ejemplo. Entonces entrenamos y evaluamos, vean cómo está la matriz de confusión. Y en verdad la matriz de confusión está bastante buena, ¿cierto? Fíjense que hay muchos valores aquí en la diagonal, es complicado verlo así en las otras partes. Ya este de acá se confunde harto, esta de acá también hay harta confusión, en fin, ¿ya? Y aquí están los resultados para el reporte de la clasificación. Entonces, fíjense que en total el accuracy es 0,55, y ahí en la práctica no es tan mal usar accuracy en este caso, porque todas las clases estaban relativamente balanceadas. Todas tenían más o menos 100 clases, o sea, 100 ejemplos, digo, salvo jazz, creo que era, y, y disco. ¿Ya? Entonces podemos usar esa, podemos usar F1, no hay ningún problema, cualquiera de las dos va a funcionar bastante bien. Ya, entonces, preguntas importantes que les quería hacer antes de continuar. Cada vez que yo ejecuto Train Test Split, este me dividía aleatoriamente los datos.
qué debería hacer de ejecutarlo solamente una vez, ejecutarlo varias veces y como que ir variando el dataset que yo ocupo, dejarlo fijo? ¿Qué creen ustedes que sería lo correcto, no? Eh, no sé si entendí bien la pregunta, pero a lo que, a lo que va es si es que yo puedo volver a entrenar con el mismo set de datos. Claro, es que tenemos dos opciones aquí. Bueno, vamos en lo básico. Vamos a esta parte de atrás. Vamos al hold out. Eso para ser rápido porque después quería preguntar esto. Ya, nosotros tenemos esta función trying test split que divide nuestros features y labels en conjunto de entrenamiento, conjunto de prueba. Cada vez que yo ejecuto esto, si no tiene este parámetro random state de acá, cada vez que yo ejecuto esto, esto me entrega una división distinta de los datos. ¿Ya? Entonces, sería ideal que para cada vez que yo entreno un baseline, voy dividiendo nuevamente los datos, o la idea sería que desde un comienzo fijemos los datos y después vayamos entrenando nuestros pipelines. ¿Qué crees que sería como más correcto? Yo creo que deberíamos fijar los datos. Fijar los datos, sí. Sí. ¿Quién más está participando en la clase? Eh, ¿Aaron? Yo nomás, pues, ¿Sí? somos tres y somos Sí, tres. claro. Ah, ¿Andrés? ¿O no? Sí. Sí, pues, Sí, Andrés. somos Ya, tres vale, nomás, somos claro. tres. Somos tres. Sí, ¿qué crees tú? ¿Deberíamos fijar los datos al comienzo o deberíamos hacer esta nueva división cada vez que nosotros entrenamos? Em, es que igual tiene relación un poco con el tema de validación cruzada que va haciendo como remuestreo sistemático de los sets de entrenamiento y validación. Pues entonces, yo creo que por ahí va el tema. Porque claro, Ya, si tú lo particionas una vez, tú vas a tener un puro estimador, pues, pero en realidad el estimador es una familia de funciones, es una familia de procesos generadores de datos. Entonces, en realidad, claro, cuando uno estima un beta, o en este caso, supongamos que es un modelo de regresión un beta, con este caso tú vas a tener un beta fijo, pues. Pero si tú esto lo repites muchas veces con distintas semillas, vas a tener la distribución de los betas, que es más realista en ese caso. claro. Claro, Ahí, entiendo, pero creo que lo que yo entendí, Pablo, era como si es que tenía que entrenar distintos modelos con distintos sets de datos es que o entendí mal. esa es la pregunta. Ah, Lo- ya. y lo que pasa comúnmente, ya, y gracias igual, Andrés, sí, tienes toda la razón y de hecho más adelante vamos a ver cross-validation. ¿Ya? Aquí lo importante es que nosotros fijemos bien sobre qué vamos a entrenar y sobre qué vamos después a probar o a calcular las métricas. ¿Y por qué? Porque la idea es que este baseline sea el que nos indica si vamos subiendo o bajando el rendimiento, pero respecto a los mismos datos. Entonces, muy importante que nosotros hagamos esta división antes y que después de hacer esta división nosotros usemos solamente estos para entrenar y solamente estos para probar. ¿Ya? Por eso es importante finalmente hacer esta división antes. O sea, lo primero que hay que hacer en la práctica cuando uno hace un notebook es hacer esta cosa y después hacer todas las otras operaciones que estén haciendo. ¿Sí? Ahora, hay gente igual que hace el cross-validation sobre las features o otra gente que hace sobre este conjunto de entrenamiento. Ahí vamos a ver cuál va a ser la lección un poquito más adelante cuando veamos cross-validation. O sea, ya, ok. Gracias. Ya, esa era la primera pregunta, de las cosas conceptuales que no son programáticas, porque uno la práctica tiende a poner esta cosa en cualquier parte. Y la otra pregunta es relacionada más o menos lo mismo. Eh, esta de acá, la vimos en una clase pasada. ¿Es correcto este código? Si, no sé, si yo tuviera la etapa de preprocesamiento, hago un preprocesamiento sobre las features y después hago la división de los datos. ¿Está bien esto? No. Esto es lo que nos dice el código, ¿cierto? No, yo creo que está mal. Está mal, ¿por qué está Está mal? mal. Porque al hacer el preprocesamiento antes, estoy obteniendo información de, de, de datos que después yo voy a querer predecir cuando los separe. Entonces, la idea es que yo preprocese solamente los datos que yo voy a utilizar para entrenar y no hacer este traspase de información en el fondo. Claro, claro, finalmente estáis haciendo trampa. Ese es el problema de hacer este código de esta manera. Es hacer trampa porque tú estás de alguna manera entrenando la etapa de preprocesamiento con más datos, con los datos que vas a usar para después entrenar y al mismo tiempo evaluar tu clasificador. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta y esto comúnmente se le conoce como data leakage.
Así, ¿ya? Importante también, entonces, evitar estos data leakage, porque va a ser, en la práctica puede provocar que uno crea que los clasificadores funcionan súper bien cuando en verdad no están funcionando tan bien y que simplemente funcionan bien porque los datos de entrenamiento, o sea, de prueba, o sea, el clasificador finalmente fue entrenado de alguna manera con los datos de prueba. Y eso es lo que nunca tiene que pasar porque esos datos están destinados solamente para probar. ¿Ya? Ok, muy buena la. Ya, se entendió esa parte, ¿cierto? Porque hay que evitar Sí. esto. Ya, gracias. Sí. Ya, entonces, ahora sí vamos a, a la selección de atributos, ya después de estas largas vueltas que tenemos. ¿Ya? Entonces, hay dos técnicas principales o dos conjuntos de técnicas principales para buscar el mejor subconjunto de atributos. ¿Ya? Entonces, pensando obviamente que hay atributos que están repetidos y por otro lado hay atributos que no están aportando absolutamente nada. Entonces, la idea es reducirlo de alguna manera. Y para encontrar este subconjunto de atributos tenemos el scheme independent, ¿ya? O método del filtro y scheme dependent o método del wrapper. ¿Ya? Vamos a ver qué se trata cada uno a continuación. El primero, el scheme independent o método del filtro, lo que hace es calcular alguna métrica con respecto a la variable de salida, a la variable que yo quiero predecir. Entonces, es más o menos lo mismo que hicimos con el cálculo de las correlaciones acá. ¿Ya? Yo calculé una correlación respecto a las variables de salida y la idea es que las variables que no me están aportando información o me están aportando muy poca información, o incluso me están entorpeciendo la clasificación, yo las corte a partir de esta métrica que yo estaba calculando. ¿Ya? Scikit, obviamente, la idea es que nos provea estas cosas y ellos ofrecen, perdón, bajé mucho. Sí, bajé mucho. Acá está. ¿Ya? Entonces ellos nos ofrecen esta métrica, un F-test, ¿ya? Que de alguna manera estima el grado de asociación lineal entre dos variables aleatorias, ¿ya? Información mutual, ¿ya? Que integra como conceptos un poquito más probabilísticos y este test chi cuadrado. Ya, entonces estas tres métricas son las básicas, ustedes también siempre pueden implementar su propia métrica, ¿ya? Pero en general estas funcionan bastante bien. Entonces, por una parte, tenemos esto de las métricas y por otra parte tenemos que seleccionar la estrategia por la cual nosotros vamos a seleccionar las mejores características. Una, por ejemplo, puede ser seleccionar las K mejores, o sea, es decir, dame las 90 mejores, pero esto es como bien dependiente igual de bien independiente de la cantidad de features que tengamos, ¿ya? O sea, ahí tenemos que poner, si estamos usando ahora, por ejemplo, 500, podemos usar las 400, 300. Y este de acá es un poquito más inteligente y selecciona por percentil, o sea, divide las métricas en percentiles y ahí selecciona las que tienen mejores o peores, o sea, obviamente las mejores valores. Entonces, si ponemos el percentil 30, nos va a entregar las variables que estén dentro de ese percentil como las mejores que aportan dentro de nuestra clasificación. ¿Ya? Aquí el parámetro ahora es especificar cuál es el percentil que es el que hay que quedarse. Entonces, ya sabiendo esto, por ejemplo, hagamos una prueba súper sencilla, seleccionemos las 70 mejores características, ya, pero no las 70 acá, sino que el percentil 70 de las mejores características y usemos alguna métrica, por ejemplo, como este F-test que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pipeline. Vamos ahora a nuestro pipeline que ocupamos igual en el baseline. Vamos a agregarle esta segunda etapa de selección. Fíjense que ahora vamos a incluir el tree más abajo y vamos a poner la etapa de procesamiento antes. ¿Ya? Y esta parte de acá es la que va a contener la métrica. Fíjense que es parámetro de esta parte. Bueno, en verdad es un hiperparámetro de nuestro pipeline, ¿ya? Y al mismo tiempo va a contener el percentil. Entonces la métrica va a ser este F-test y el percentil vamos a seleccionar las métricas, o sea, perdón, las características que estén en el percentil 70, que sean las que más contribuyen de alguna manera a nuestra clasificación. Y después vamos a usar esta función simplemente para evaluar. Ejecutemos y fíjense que aquí tenemos 0.56 de accuracy. Si volvemos a nuestro pipeline original, que está acá, teníamos 0.55, subimos un punto. Fantástico. ¿Ya? Eso es bueno, vamos a estar de alguna manera ganando punto a punto, ¿cierto?
¿Ya? Y aquí entonces nos quedamos con las métricas que estaban dentro del percentil 70, que son las mejores que aportan según, o sea, que aportan a la clasificación. ¿Ya? ¿Se entiende la idea de esto? Finalmente calcular como la correlación, pero aquí esto es otra función y se queda con las que dan más. Sí, sí, Con las que- está bueno. ¿Sí? Sí, Ya, ok. Entonces, dentro de eso, el problema es que no sabemos verdaderamente cuál es el mejor percentil, ¿cierto? ¿Cuál será el mejor percentil? Y 20 no nos dará mejor. Nos da 49, nos da malísimos, ¿cierto? Pero no lo sabemos de antemano. Y al mismo tiempo, esa será la mejor métrica de clasificación, o sea, para seleccionar. Y quizás y si no ocupo este y ocupo información mutual. Ahí, esa ahí. Ya, esta se demora un poquito más. Y si ocupo esto, mejor. Me da 0,53, me da igual que el anterior. Yo si aquí pongo 70. Ya, entonces ahí viene todas estas preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor combinación para poder elegir? Y de antemano no sabemos cuál es la mejor combinación para elegir. Entonces lo que tenemos que hacer acá es explorar. Y esa exploración es la que nosotros conocemos como grid search. ¿Ya? Aquí hay un código para hacerlo a mano. Fíjense que esto es súper fome hacerlo a mano porque tenemos que ir modificando el pipeline como tal, y incluso podemos, fíjense que se puede graficar y ver como respecto a alguna métrica, por ejemplo, F1, cómo va mejorando, entonces, la cantidad de percentiles que nosotros nos vamos quedando. ¿Ya? Pero la práctica es que si ya tenemos una grilla en donde nosotros queremos buscar, que en este caso sería estas dos, por una parte la métrica de evaluación, ya que me va a evaluar a cada una de las features, y por otro lado la cantidad de percentiles que yo me voy a querer quedar. Entonces, finalmente lo que yo tengo aquí es una grilla, y quisiera ejecutar un pipeline para cada uno de esos puntos de la grilla. Ya, esto es tremendamente ineficiente, obviamente. Tenemos aquí, ya con estos dos, tenemos, ¿cuántos? 20 ejecuciones distintas. Imagínense cuando después queremos probar muchos más parámetros. Pero en la práctica es una buena solución. ¿Ya? Entonces la idea es esa. Finalmente es encontrar, a partir de esta grilla, es encontrar cuál es la mejor configuración que me va a dar en la práctica los puntajes más altos. ¿Ya? Esto todavía se está ejecutando, no importa. Tengámoslo. Un segundo. ¿Dónde quedó? Ah, ahí está. Ya. Simplemente detengamos esto. Ya, entonces, primero que nada tenemos que saber cómo se llaman los parámetros que nosotros queremos modificar. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del Decision Tree, bueno, todos los estimadores y la mayor cantidad de los transformadores en scikit-learn tienen esta función getParams. En el caso de Decision Tree, cuando uno ejecuta getParams, aquí indica cuáles son los parámetros que uno puede ir modificando para crear esta grilla donde vamos a explorar para encontrar la mejor configuración. Ya en este caso de acá podemos modificar todo esto, pero como no estamos buscando los mejores parámetros para el árbol de clasificación, sino que para nuestra selección de atributos, vamos a ir entonces a nuestro pipeline, que también tiene esta función getParams, y vamos a encontrar los que nosotros queremos modificar. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, no sé por qué se imprimió esa parte. Aquí está toda la lista y en la parte de preprocesamiento, fíjense que para esto ahora sí, alguien que preguntó en algún momento por qué poníamos en la definición de nuestro pipeline, le poníamos nombre a la cosa, a las cosas, ¿cierto? En la etapa de preprocesamiento le poníamos un string, y es por eso. Porque aquí en la práctica, después cuando hace la búsqueda de los parámetros, pone primero el nombre de la etapa y después guión bajo el parámetro como tal. ¿Ya? En este caso no estamos buscando del preprocesamiento, sino que estamos buscando la selección de atributos. Y aquí está. Entonces, por una parte, este parámetro que indica la cantidad de percentiles es esta, y por otra parte, la función de scoring es esta de otro de acá. Entonces, ¿cuál sería la idea? Probemos simplemente con uno muy, muy sencillo, que busque solamente en esta primera columna que tenemos acá, solamente para esta clasificación. Y fíjense cómo yo defino el espacio de búsqueda. Simplemente con esta parte de acá. Yo le paso un arreglo, ¿ya? Y este va a ser uno de los posibles espacios de búsqueda. Entonces aquí tomo el nombre de este parámetro acá, tomo el nombre de selection-score, no, perdón, selection-percentil, y aquí yo le doy un rango.
¿cuál va a ser el rango que yo le voy a dar? Este que nosotros estamos viendo acá. Entonces voy a explorar 5, 10, 15, bla, 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 hasta 100. ¿Ya? Y entonces este va a ser la grilla en donde yo voy a ejecutar la búsqueda. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a importar Grid Search CB, después vamos a ver por qué se llama CB, ¿ya? Y en la práctica lo que voy a estar haciendo acá es muy, muy, muy similar a lo que hago en un pipeline. De hecho, aquí, fíjense que el primer argumento es el pipeline, en donde yo estoy buscando la mejor configuración, después le voy a pasar la grilla, y aquí este número de trabajo indica que use todos los cores, cuando el valor es menor. ¿Ya? Y después, tal cual como en un pipeline, yo hago punto .fit, le paso los datos de entrenamiento, datos de prueba, y esto se ejecuta y después de un tiempo determinado, va a terminar y me va a entregar la mejor configuración. Ese -1 me ha traído hartos problemas. ¿Sí? Se te queda pegado Sí. el computador, ¿no? Sí. Claro, sí, tiende a pasar esa cosa. Pero eso es interesante también, porque, o sea, por ejemplo, en este for que hay acá arriba, este de acá, que era una búsqueda manual, aquí no hay paralelismo. O sea, aquí solamente estoy usando un core para explorar esta grilla de 5 a 101 con un salto de 2. ¿Ya? En este caso de acá, como puse -1, está usando todos los cores y mi computador en este momento está ardiendo. ¿Ya? Entonces, la idea ya, creo que ya está listo, ¿cierto? Sí, ya está listo. Y empezamos a ver qué es lo que nos trajo Grid Search. ¿Ya? Grid Search quedó guardado acá en esta variable de acá. Y aquí, por ejemplo, el best score, este es el mejor score que pudo calcular en base a la configuración que yo le entregué, 0.53. Aquí puedo buscar los mejores parámetros, y esta fue la mejor combinación, que se quedó con 95, de hecho prácticamente no votó ninguno de las columnas, ¿ya? Y después los resultados los podemos ver en un data frame. Y el data frame nos entrega toda la información, esto es bien interesante también. Nos entrega, por ejemplo, el tiempo de entrenamiento, la desviación estándar promedio de entrenamiento, los parámetros que se probaron, y aquí los splits, que vamos a ver porque hay splits un poquito más adelante y todo, ¿ya? Entonces, fíjense que es muy, muy, muy sencillo usar Grid Search para encontrar la mejor configuración de los hiperparámetros. Perdón, el ¿Eh? best score, ¿qué es lo que es? ¿Es el accuracy? Muy buena pregunta. También se puede personalizar eso. Lo que pasa es que finalmente aquí, de alguna manera, tenemos que decidir cómo vamos a seleccionar las mejores configuraciones, y eso lo hacemos a partir de la métrica predeterminada por el clasificador. Y todos los clasificadores en Scikit tienen, falta también un cita requerida, ya, pero la mayoría de los clasificadores tienen como métrica predefinida el accuracy, ¿ya? Y uno también puede darle aquí un parámetro, si vamos a la documentación, scoring, aquí es el nombre de la función de scoring que uno va a poder ocupar, ¿ya? De hecho, no sé si era lo siguiente que venía más adelante. Acá, claro, de hecho, aquí está, si por ejemplo no queremos usar accuracy, quiero ocupar F1, por ejemplo, o quiero ocupar rock, ¿ya? Entonces aquí escribo este string acá, recall, rock, qué sé yo, y fíjense que aquí usar simplemente eso y ahí hace la búsqueda automática, pero ya la métrica de evaluación ya no es accuracy, sino que ahora es este F1 micro, que es un poquito mejor indicado para problemas multiclase, ¿ya? Y aquí, obviamente, los parámetros probablemente nos van a dar otro conjunto de mejores parámetros porque cambiamos la métrica de evaluación. Veamos lo que pasa. ¿Ya? Uno de los problemas, obviamente, mientras esperamos que termine esta cosa, uno de los problemas grandes que tiene esto es principalmente el hecho eh, de que se demora mucho. La exploración es bastante lenta porque tiene que entrenar prácticamente una clasificación por cada uno de de la combinación de parámetros, ¿ya? En este caso ni siquiera estamos jugando esto. ¿Ya? Y en este caso de acá, la mejor configuración de parámetros encontrada fue de quedarse con los 90, ¿ya? En el caso anterior había sido 95, pero ahora como cambiamos la métrica es de 90. Sí, me permiten un segundo que quiero ver si tengo enchufado el computador. Sí. Ya. Entonces, y si ahora ya definitivamente quiero hacer el espacio de exploración completo y quiero ocupar también otra métrica univariada, como información mutual, por ejemplo,
no hay problema, amplió la búsqueda, la grilla de parámetros, y fíjense que la grilla ahora tiene para la parte de selección del pipeline, tiene tanto la modificación de los percentiles que vamos a ocupar, vamos a poner ese rango, y también vamos a tener el scoring function, que ahora vamos a usar tanto este ftest como también información mutual. ¿Ya? Y mientras tanto, vamos a dejar ejecutando esto, porque este sí que se va a demorar un poquito más, porque esta es un poquito más lenta de calcular, para seguir avanzando al siguiente, después volvemos acá a ver los resultados. Entonces, ¿por qué el CV de Grid Search? ¿Ya? Y la respuesta es porque lo que está haciendo por debajo, oye, increíble, terminó muy rápido, estoy impresionado. Ya, veamos la mejor configuración. La mejor configuración fue 35 usando F Classification. Ya, entonces aquí fue la mejor métrica usando eso. Fue producto de este entrenamiento. ¿Ya? ¿Puede pasar? Pero, profe, qué raro porque disminuyó. Claro, 53 y aquí. Ah, y claro, ahí dio 53. Vamos a ver qué está pasando acá. ¿No? Y disminuyó también con respecto a la anterior, en donde había encontrado, creo que ¿Cuál era la 50. grilla de búsqueda de recién? Esta. Ah, aquí vamos avanzando de 5 en 5, por eso terminó antes. En la otra vamos avanzando de 10 en 10. Eso puede ser, ¿eh? Ah, Como sí. cambio. Porque Claro, ahí en pero, uno encontró el 55. El best score era 55. pero ese base score era, este de acá es con respecto a F1, no respecto a accuracy. Ah, ya, vale. Con respecto a accuracy teníamos que era 53 también. 53-61. Acá en este caso de acá dio, no, era más abajito. Acá, 53-7. De hecho, mejoró incluso. ¿Ya? Hay que tener cuidado también con validar bien las cosas que se están creando. Y otra cosa que hay que tener cuidado, y yo en este momento también pensé que no he visto, es que si el decision tree tiene alguna inicialización aleatoria, tampoco nos va a servir esta exploración que estamos haciendo ahora, porque cada ejecución nos va a dar también resultados distintos. Es un tema también el hecho de que tener que comprobar claro, aquí tiene un random state, o sea, definitivamente estamos reentrenando el decision tree cada vez que ejecutamos esta prueba, y el problema de eso es que estamos alterando, o sea, no estamos dejando fija la aleatoriedad del inicio de random tree. Y eso es un problema. Dejémoslo fijo y ejecutemos de nuevo ambas. Ya, mientras tanto, vamos a ver acá y después vamos a ejecutar esta otra. Ah, no, este era con. Ya, pero ya teniendo en cuenta todos estos problemas que en la práctica son problemas como un poquito más programáticos, ya con esto ya deberíamos estar ejecutando bien Grid Search. Ya, entonces, volvamos a esta parte antes de que, mientras tanto, se calculen estas cosas. Entonces, Cross Validation. Cross Validation, recordemos la clase de aprendizaje supervisado desde hace tiempo. Y esta es una técnica para poder entrenar los clasificadores, pero a diferencia de hacer este train test split, o sea, es decir, dividir entre 70 y 30, lo que se hace aquí es dividir el dataset en K faults, ¿ya? Un fault básicamente es esta división, en este caso es 3 faults, ¿ya? Fíjense que se divide en 30, 30, 30. Y lo que se hace es entrenar con estos dos y dividir con este. Para el siguiente paso, yo entreno con este y me quedo con este evalúo. Y por último, entreno con estos dos y evalúo con este. ¿Y cuál es la idea? La idea de esto es que me quede con el clasificador que mejor da según los datos de entrenamiento y los datos de prueba que esté ocupando. ¿Cómo se ocupa acá? Se ocupa en la práctica para encontrar la mejor configuración, y también al mismo tiempo se busca la mejor configuración no solamente sobre el X-test que yo le estoy pasando, sino que además sobre todos los K-faults que se generan internamente. Ahora, hay que tener mucho cuidado con cómo, miren, donde me saltó esta cosa increíble, donde terminaron todas estas ejecuciones. Está un poquito desordenada esta clase, pero es por el hecho de que se genera mucho texto en las salidas de esta clase. Ya, entonces,
¿qué les estaba diciendo? Hay que tener mucho cuidado con la implementación de scikit-learn, porque lo que hace es divide en 5 folds, o sea, es decir, 20% cada uno por defecto, y después lo que hace es que cuando encuentra la mejor configuración, en este caso, por ejemplo, esta de acá, cuando encuentra la mejor configuración, entrena sobre todos los folds. O sea, después, por ejemplo, si esta fue la mejor configuración que encontró con respecto a estos parámetros de acá, va a entrenar con estos 3 folds y va a retornar el clasificador entrenado sobre esos 3 folds. Y eso es un problema, porque en la práctica después, si ustedes estaban usando, por ejemplo, todo el dataset, después no van a tener datos para evaluar, sino que van a tener el gran problema de que en la práctica van a usar todos los datos finalmente para entrenar y no van a tener un set que esté dedicado exclusivamente para que ustedes evalúen cómo le va a ese clasificador. ¿Ya? Esto se puede variar a partir de un parámetro del grid search, ¿ya? Pero en general yo lo que les recomiendo es esto, que usen xtrain de train test split, con eso entrenen y después evalúen el clasificador para que tengan de alguna manera una métrica que sea un poquito más, una métrica que sea independiente con un xtrain, o sea, un xtest y test separado de lo que ustedes ocuparon para entrenar Search, que en la práctica ocupó todos los datos para entrenar el modelo con los mejores parámetros. ¿Ya? Una vuelta un poco confusa, ¿cierto? No sé si se entiende la idea o si la explico de nuevo. Sí, se entiende, Sí, se entiende. solo que Ya. de repente me cuestiono de por qué primero seleccionar y después hacer el cross y no hacerlo al revés. Ah, claro. O sea, no al revés, sino que hacer el cross con todos y de ahí seleccionar el que tenga mejor resultado en promedio, en el fondo. Claro, en la práctica lo que tú estás preguntando es qué se hace primero, si se hace cross-validation y después se hace la selección de atributos o al revés, en O este sea, caso. yo te entendí que primero seleccionaba el mejor modelo y después hacía el cross. Ah, no, 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 se hace como una combinación de todas estas cosas. O sea, primero que nada, según lo que yo tengo entendido, se hace por cada cross-validation que tú estás haciendo. Esto es como afuera, o sea, primero tienes afuera, tú divides en los sets por cross-validation y después vas entrenando cada uno de estas etapas. Ah, ya. Y ahí, Pero después, solamente con el mejor o con todos. con todos, es todo respecto a todo, por eso este es un proceso muy lento. Ah, ya, ya, vale, vale. ¿Ya? De hecho, ahora sí se puede entender, por ejemplo, que cuando nosotros veamos junto, a ver, eh, aquí está, cuando vemos esto, fíjate que acá tiene un score para cada uno de estos splits, esta configuración en particular de acá, Ya entiendo. ¿ya? Entonces, bueno, eso principalmente es un mecanismo como que mezcla la práctica, mezcla todo para encontrar los mejores, la mejor configuración de tu clasificador. ¿Ya? Y por eso hay que tener cuidado para evitar de nuevo nuevamente los data leakage, o sea, entrenar solamente con los datos de entrenamiento y probar solamente con los datos de prueba. Ya, vamos apurando porque nos queda tiempo. Ya, entonces terminemos de ver, a ver qué podemos hacer porque estamos muy atrasados en esta parte. Porque ya terminamos de ver esta parte que es cortita y después dejamos lo otro propuesto para la clase online que se viene más adelante. Ya, y entonces, la segunda forma de seleccionar atributos ya no es ya por usar alguna métrica que defina la importancia de cada una de las características con respecto a la clase que yo quiero clasificar, sino que ahora va a ser dependiente de algún clasificador auxiliar, ¿ya? Entonces yo voy a tener algún clasificador que sea muy, muy sencillo de usar, ¿ya? De hecho, incluso el mismo Decision Tree, ¿ya? Incluso, no sé, aquí está, puede ser uno más tonto, por ejemplo, KNN, ¿sí? ¿Ya? Entonces voy a usar este KNN y lo que voy a ir haciendo es, de alguna manera, entrenando varias veces este clasificador con distintos conjuntos de features e ir diciendo cuáles son las
features, o el conjunto de features que mejor scores me dan. Este es un poquito más tonto, ¿cierto? Porque en la práctica tiene que probar varios conjuntos y ir viendo cuáles son los conjuntos que mejor o peor clasifican. Pero, Ya, ejemplo profe, que ¿varios o todos? depende de la técnica que tú estés ocupando. En Scikit hay varias técnicas para hacer esto. De hecho, hay heurísticas, son un poquito más avanzadas. Pero Scikit no tiene muy bien implementada esta parte y la única que ofrecen ellos son Recursive Feature Elimination. ¿Qué pasa? En la práctica tú tienes todo tu conjunto de features y vas eliminando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sacas, no sé, sacas speeches y después te preguntas y entrenas tu clasificador y ves si tu clasificador tiene mejor o peor accuracy. Si tiene peor accuracy, entonces vuelves a poner speeches y sacas otro. Si tiene mejor accuracy, entonces dejas afuera speeches y ahora vas por otra feature a eliminar. O sea, ahora, por ejemplo, sacas a Daddy Yankee. Sacas Daddy Yankee y te quedas con todas ese conjunto de features menos speeches y Daddy Yankee. Así que mejor. Y así sucesivamente. Entonces, la idea es que finalmente se van eliminando de forma recursiva, ¿ya? Y en el caso que no funcione bien, va y vuelve a agregar esta feature, ¿ya? Por eso es finalmente el grabber. Grabber es envoltura, ¿ya? Y este método envuelve un clasificador tonto para poder seleccionar las mejores características. Un clasificador, no sé si tonto, pero quizás es barato de entrenar. Ejecutemos esto, ¿ya? También vamos a hacer lo mismo, vamos a poner dentro de un pipeline, ¿ya? Y fíjense que este pipeline de acá, la parte de selección, acá está, aquí está el número de cantidad de features que ustedes van a seleccionar, finalmente va a estar determinada igual por un número que en este caso es 0,7, pero que puede variarse. O sea, aquí se va a seleccionar el 70% de las mejores features, ¿ya? Y vamos a hacer un grid search, en donde vamos a buscar desde el 0,2, vamos a ir subiendo 0,1 hasta el 1, o sea, vamos a seleccionar entre las 20 a las mejores 90 features. Vamos a combinar de nuevo todas las cosas que hemos estado haciendo. Y vamos a ver cuál fue la mejor eliminación recursiva que se va a poder lograr. Profe, ¿y qué me garantiza que porque funcionó mejor con KNN va a funcionar mejor con el árbol? Esa es una muy buena pregunta y me la salté recién, ¿ya? Antes de que sigamos eso, fíjate que la accuracy en este caso dio mucho mejor, ¿ah? Entonces, Mm. este funcionó mejor para el 50% de los atributos que fueron probados con Recursive Feature Elimination. Ya, volvamos arriba. Eh, ¿Tú estabas preguntando por el clasificador de salida o por el clasificador de envoltura? O sea, la combinación de ambas, porque yo utilizo un Claro. clasificador para definir qué atributo usar, pero después yo voy a utilizar otro clasificador para evaluar ese modelo. Claro. Ya, este clasificador tiene que ser, en el caso de este, recomendado que sea el más simple, más sencillo posible. En este caso, Tree es súper barato de entrenarlo. No tiene que ser nada complejo ni que te vaya a tomar media hora entrenar. ¿Ya? De hecho, en el User Guide, como que da algunos que sean sencillos de entrenar. Este de acá, por otra parte, tú puedes ir variándolo, ¿ya? Y puedes hacer una grilla en donde se vaya variando no solamente esta parte de acá, sino que también incluso el clasificador, ¿ya? Ah, ¿y cómo hago eso? Vamos a Build, buscar el grid build. search anterior. Ya, vamos, supongamos ya, vamos a dejar en pausa la siguiente parte, lo vamos a ver después de revisión de diccionario. En la práctica habría que hacer algo de este estilo. Nosotros tenemos nuestro selection pipeline, ¿cierto? Si nosotros le hacíamos get params, tenemos acá nuestros parámetros, ¿cierto? Acá están todos los parámetros y aquí en la parte de tree, que quizás ahora ya no tenga por qué llamarse tree, sino que se llame clasificador, ¿ya? Vamos a hacer que se llame clasificador. Ahí está, CLF. Fíjate que esta parte de acá, a ver, eh, aquí está, CLF. Aquí CLF está definido como este Decision Tree Classifier. Pero ¿qué pasa? Yo puedo agregarle acá a mi grilla de búsqueda, este es CLF, y darle varios clasificadores. Y el que habíamos estado probando es este, pero si por ejemplo quisiera probar KNN, Profe, perdón, ¿cómo autocompleta las cosas? tab, sí.
TAP acá, pero varía según el IDE que tú estés ocupando. No, ¿Ya? en Jupyter. Claro, sí, sí, TAP. A veces funciona, otras veces no funciona. Ya, y es lo que hay. Ya, entonces aquí tenemos nuestra grilla de parámetros. ¿Ya? Y ahora podemos probar así una mejor configuración para estas cosas y también ir variando los clasificadores. ¿Ya? La idea era que esto lo vieran como un poquito en la tarea porque es lo que Pero, queríamos profe, preguntar. ¿Sí? ahí yo después, ¿cómo hago para variar los parámetros de los distintos clasificadores? Porque ahí estoy medio jodido, porque yo voy a poner un CLF eh, guión bajo y me van a aparecer tanto los parámetros del árbol y del clasificador. Claro. Sí, ahí no sabría, no me acuerdo, me acuerdo mucho que tiene que ver con esta configuración así. Esto, cuando tú separas en distintos diccionarios, porque fíjate que al final es un arreglo de diccionarios. Cuando tú separas ¿Ya? en distintos diccionarios, ahí me parece mucho que uno puede especificar cuál es el clasificador que se van a usar y cuáles son los parámetros, los subparámetros de ese clasificador que tú quieres variar. Claro. Pero no me acuerdo muy bien si era este el método o qué se usaba o no. ¿Ya? Ya, ejecutemos esto entonces para probar. Vamos a copiar el pipeline anterior, sorry. Está acá, es mucho texto aquí esta clase. Ya, entonces aquí tenemos nuestro selection pipeline. ¿Ya? ¿Y qué probamos? ¿Cuál era la grilla que exploramos? Era esta parte de acá, ¿cierto? Estos rangos de acá. Porque ahí sí, ahí está. Ya, entonces vamos a probar estos dos variables, por una parte la cantidad de features a seleccionar y por otro lado vamos a ir variando el clasificador. Veamos si funciona este ejemplo de programación en vivo. Ya, entonces gs igual a grid search, le pasamos el pipeline, le pasamos la grilla de parámetros y le ponemos que me ocupe todos los cores del computador. ¿Ya? Y después ¿cómo se llama la función? Train. Vamos a funcionar esto. Funcionó. Y ahí me encontró, de hecho, fíjate que aquí sacó 0,58 y veamos cuáles eran los mejores parámetros que encontró. Los mejores parámetros finalmente fueron best parameters. Eh, ¿Dónde quedó esto? El profe, a la función de train evaluate le pasó el Perdón, selection. Ah, tienes eso. toda la razón, sí, me había equivocado acá. Tienes toda la razón. Pablo, Claro, ahora sí. por ¿Sí? mientras está corriendo la celda, yo he visto, por temas también de buenas prácticas, que dentro del pipeline uno también podría poner la grilla de hiperparámetros del modelo. Dentro del pipeline, Sí, así como una etapa extra acá. sí. Por ejemplo, si está entrenando, no sé, por un Super Vector Machine, uno ¿Ya? podría incluir como la grilla de la función, o sea, del parámetro de costo, o también del kernel que uno está ocupando, si está ocupando un kernel lineal o un kernel RBF o cualquier tipo de kernel. Entonces, esa es la combinación en el mismo pipeline. ¿Qué? Ya. Ah, o sea, tú dices, por ejemplo, tener varios, ¿sí? Por ejemplo, este y quizás uno acá, y aquí tú tener un super vector, o sea, una cosa así. O sea, uno puede, por ejemplo, incluir varios modelos ahí, pero también, por ejemplo, podría ser que lo mismo que hiciste tú, un ¿Mm? diccionario, en la misma función, un diccionario aparte, pero un modelo y con la grilla de los parámetros que vas a entrenar. O sea, tendrías como diccionarios por cada modelo con cada parámetro. En esta parte de acá dices esto, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Claro, eso es lo que decíamos. Claro, aquí, por ejemplo, esta va a ser destinada solamente para KNN y esta de acá va a ser para Tree, por ejemplo. Y aquí habría que fijar ese y aquí podrías tú modificar los parámetros del KNN. ¿Ya? Hay que Claro, buscar la anotación, si básicamente sí. esta cosa está en la anotación de Scikit, cómo lograr esa cosa. En este caso solamente estamos explorando una configuración, que es la configuración de efecto por cada uno de los De hecho, clasificadores. esta notación se parece un poco a Optuna, no sé si lo cacháis. No. Optuna es una librería para hacer Machine Learning bayesiano y también tiene la misma escritura. Se parecen harto, de hecho. Ah, ya. Mira, qué interesante. No tenía idea.
¿Ya? Voy a buscar un ejemplo y lo voy a compartir en el foro, porque lo vi también para un modelo de gradient boosting, que tiene alto hiperparámetro, también funciona ¿Ya? así. Ah, qué buena, claro. Yo no sé, en general lo que pasa es que cuando uno tiene esta, o sea, Scikit como que llegó y dijo, así se hacen las cosas y todo el mundo empezó a hacer así las cosas. Interesante eso también. Todo el- Entonces no sé si esa anotación que estás diciendo tú, esa es por primero por lo que tú estás diciendo o por otra parte, Scikit la hizo primero y después ellos implementaron porque eso era lo que todo el mundo conocía. O sea, nadie se le ocurriría hacer una librería en Python con estimadores que no ocupen ni fit ni transform. Claro. Complicado porque es el estándar, básicamente. Ya, entonces terminamos ya con esto porque ya estamos bien pasados y bueno, lo último era aquí, claro, aquí ahora, ¿cuáles fueron los mejores parámetros? Best params. Fue el Decision Tree y aquí seleccionó el 60% de las features, ¿ya? Y también aquí nos dio un puntaje un poquito más bajo que el resto. Pero la práctica es lo que pasa cuando uno tiende a explorar varias veces distintas cosas y no se fijan también los random states, como deberíamos haberlo hecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué quedó pendiente para la siguiente parte? Reducción de dimensionalidad, es simplemente ver un poco de PCA. Y lo que les quería mostrar también son mejoras a Grid Search, como este halving Grid Search, que en la práctica, simple detalle, como sale tan caro entrenar con todos los datos, lo que va haciendo es darles poquitos datos al comienzo. Le da, por ejemplo, un 10% del dataset a cada uno de los entrenamientos y va eligiendo los mejores. Entonces, por ejemplo, este de acá, para el punto 2 salió bueno. No, perdón, ¿cuál será bueno? Ese café de acá, este de acá. Y esto después le fue incrementando los datos. Y a medida que iban incrementando los datos, iban encontrando las mejores combinaciones hasta que ya este finalmente ocupó, por ejemplo, de acá de los 20 datos iniciales, aquí ocupó 640 y este fue el que mejor clasificó. ¿Ya? Este en la práctica no resuelve el hecho de que se tienen que explorar todas las combinaciones, pero sí resuelve que no sea tanto el tiempo de computación. Y hay otros proyectos, y de hecho me gustaría que también que el proyecto pudiéramos hacer esto, pero no sale tan bien el semestre pasado, así que no sé si lo vamos a ver. Este es Scikit Optimize y Scikit Learn Deep, ¿ya? Los dos son proyectos relacionados, y esto es una página que tiene Scikit, que en la práctica enumera muchos proyectos relacionados que mejoran alguna u otra forma Scikit-learn. No sé si este es el que es o no. No era Netflix, ¿cierto? No era esto. ¿Ya? Entonces, la idea es que de todas maneras, cuando ustedes estén trabajando, le echen un vistazo a esto porque a veces hay librerías acá, por ejemplo, como Imbalanced Learn, que son bastante buenas y que yo no sé por qué no están incluidas dentro de Scikit-learn, ¿ya? Y dentro de estas dos son opciones para Grid Search, en donde este de acá usa algoritmos evolutivos, ¿ya? Para encontrar la mejor combinación, y esta de acá tiene algoritmos bayesianos, según lo que tengo entendido, para también encontrar la mejor configuración sin tener que recorrer toda la grilla de posibles opciones. Entonces vamos acá a la página, aquí está, Bayes Search, ¿ya? Y con eso estamos listos. Ya con eso ya terminamos de ver la parte de selección de atributos, quedó la de reducción de dimensionalidad, que la voy a adjuntar en la siguiente clase. No sé si estamos todos bien aquí, ¿alguna duda? Sí, Pablo, ¿cuántos ¿Mm? laboratorios quedan? Porque ya como en 2 semanas más vamos a estar en diciembre. Y no sé Claro, que cuándo el proyecto lo vaya a dar. sí, el proyecto, este laboratorio, vamos a soltar el laboratorio y vamos a soltar también el enunciado del proyecto. Ya hay el enunciado del proyecto, bueno, no les voy a contar de qué se trata porque estamos todavía haciendo la historia de esto, pero en la práctica tenemos un problema en donde van a tener que hacer un análisis exploratorio de datos, van a tener que hacer después algún método de clasificación, regresión, también los dos. Más o menos lo mismo que estamos haciendo en el ramo proyecto de ciencia de datos. Sí, o sea, es que no sé muy bien qué están haciendo en el otro. Estamos coordinados, pero no tan coordinados. Eh, yo creo que lo que les puede servir de acá es que también vamos a pedir después de eso que optimicen esos pipelines. Va a estar todo siempre
enfocado en hacer pipelines de datos. Y esos son los que van a tener que después optimizar con Grid Search o cosas así. Entonces, la gracia, y ahí aquí les cuento un poquito el spoiler del laboratorio, es que vamos a tener una competencia, ¿ya? Y obviamente la competencia no es por las puras, sino que los primeros lugares va a tener algún premio, vamos a dar un chocolate para las casas. Sí. No, se van a hacer puntos en la nota. Ya, entonces la idea es que intenten de alguna manera encontrar las mejores configuraciones para quedar lo más alto del punto de la lista y les vamos a explicar todos los pormenores de esta cosa. ¿Ya? Entonces, eso con el proyecto y con respecto a los laboratorios, el otro día actualicé el calendario del curso y quedaron que a el laboratorio 8, que es de Grid Search, ya en clasificación de texto no va a entrar en este caso. Después viene, vamos a terminar ya con esta clase y la que viene ya se termina clasificación, así que ahora empiezan otros temas que son como un poquito más pensados en Machine Learning Engineering. Ya en este caso vamos a tener acá benchmark, optimización de código, más optimización de código, paralelismo, y este lado de acá va a ser un poquito más relacionado con la nube. Si ustedes en algún momento necesitan desplegar un servidor que comúnmente se necesita igual, vamos a ver cómo hacer un servidor extremadamente rápido con Fast API, vamos a ver un poquito de contenedores, despliegue y nube, quizás contenedores. ¿Ya? Y cada uno de estos va a tener un laboratorio asociado, muy, muy, muy sencillos estos laboratorios, que van a estar enfocados en ver estos problemas que estamos viendo. Ya, en la práctica quedan 3 laboratorios, el 8, el 9 y el 10. Y con eso ya se cierra el ¿Y curso, el bueno, y obviamente proyecto? entregando el proyecto. Ya la entrega del ¿Cuándo el proyecto, proyecto? el proyecto es este viernes empieza, quizás podría ser quizás que nos atrasemos un poquito, pero en general debería empezar ahora. Y debería entregarse en la primera semana de los exámenes. Ahí vamos a ver según el tiempo igual que tengan ustedes, porque obviamente el proyecto igual es un trabajo extra que hay que hacer a los laboratorios y la idea es que tampoco sea tan matador, sino que tengan harto tiempo para hacerlo. Pasa lo típico siempre, que van a estar todos muertos y van a hacer el proyecto los últimos 2 días. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Bueno, ahí Vale, a los vale, que... gracias, Pablo. Ok, así que eso, y nos estamos viendo. Yo me gustaría hacer todas las preguntas del lab, pero Ya, fuera de ok. lo que es la clase.